Roberto, ahora se presenta como una cuestión, o se presentó mucho tiempo como algo anecdótico, ¿no? Algo que ocurrió, una explosión popular que pasó en ese día y luego se calmaron los ánimos y ya. Pero ¿cómo lo veían ustedes? ¿Había un caldo de cultivo para eso? Sí, había, por supuesto. Incluso había quienes advertían desde la izquierda, Radamés Larrazábal, ¿recuerdas? Muchos de los dirigentes de izquierda alertaban sobre la situación, porque además era una situación muy crítica desde el punto de vista de lo que era el maltrato al pueblo, a los estudiantes. Hubo persecución de los estudiantes previo a lo del 27 de febrero, pero sí fue una reacción espontánea, no liderizada por ninguno de los políticos ni ninguno de los dirigentes de entonces, y el pueblo decidió dar una respuesta contundente al estado de cosas que venían ocurriendo desde hacía varios años. Y por eso es que el Caracazo no solo toma de sorpresa a la gente del gobierno y a muchos dirigentes de entonces, sino que a todos, sobre todo la terrible situación que se vivió a partir del 28 de febrero, cuando se declara la suspensión de las garantías y el toque de queda, que duró 10 días, duraron 10 días el toque de queda, y después fue cuando lo levantaron, pero que fue terrible, y sobre todo, por ejemplo, para los periodistas fue una situación muy dura, y por eso es que yo pienso que lo que le he oído a Roberto, a Tania, a muchos compatriotas decir que es importante que no haya olvido. Esta fecha tiene que marcar la historia de Venezuela, porque ese fue el punto de quiebre entre lo que era la democracia representativa y lo que ahora es la democracia participativa y protagónica. Ese día se inició la democracia protagónica. El pueblo salió a decir basta, con una contundencia nunca antes vista, pero además la represión tan brutal contra el pueblo que hubo, para nosotros, por ejemplo, para mí, en mi caso personal, fue un choque muy grande, porque no solamente era ver cómo mataban a la gente, sino que los colaterales, pues en los hospitales no cabían los heridos, se acabaron los ataúdes, la gente que estaba hospitalizada en clínicas también sufrió porque no había insumos, no había ¿cómo se llama?, oxígeno. Todo el mundo sufrió. No tenía que salir la gente de su casa para conseguir la muerte. Yo recuerdo clarito el caso del poeta Medero. Pero que fue asesinado. Que lo fueron en su casa en La Pastora. Tú decías esos 10 días. En los 10 días la perra ladró, sí, y le mataron la perra. Eso fue para nosotros una cosa terrible. Y yo creo que precisamente la suspensión de las garantías es lo más. Fue lo que agudizó la situación. Fíjate, porque aprovecharon ese momento para masacrar aún más al pueblo y suspendieron, por ejemplo, el libre tránsito, la libertad de expresión, y hubo mucha censura. Y sobre todo la que se impusieron los mismos dueños que se impusieron los medios, porque ellos mismos llamaban, el gobierno los llamaba y les decía, eso no puede salir, tienen que... Hay imágenes que incluso las agencias internacionales en ese momento empezaron a pasar como una especie de cintillo, que venía el sistema de agencias no venía por vía electrónica, una especie de cintillo diciendo que el gobierno de Carlos Andrés Pérez estaba censurando la salida de las imágenes. Decía, vean esto porque... Yo te puedo poner un ejemplo, esta fotografía, la del motorizado, nosotros logramos verla en muchos periódicos internacionales, y aquí en el Nacional la publicaron al tercer día, precisamente en un trabajo de Roberto Justi, que lo llamó como se llamó el primer libro, El día que bajaron los cerros. Eso, pero fíjate, Desiree decía algo que creo que es muy importante recalcar. Esos 10 días
fueron para masacrar, para perseguir. En el barrio 19 de abril de Petare, ahí veíamos ahorita una imagen de cómo cabalgaban, cómo mataban a la gente. La policía, el grupo Z de la Policía Metropolitana, que fue el que disparó y asesinó a esta gente allí, por tirar piedra y cantar el himno nacional. Se le acabaron las bombas lacrimógenas y ellos empezaron a matar a la gente. Los que salieron allí a masacrar a mucha gente. Pero hay una cosa muy preocupante que todavía queda impune en este país. Lo que pasó con la gente, los mendigos y los locos que estaban cerca del hospital militar. Los soltaron una noche, Roberto, a la calle. Sí. Eran 62 y solo regresaron 5. Los demás no se sabe. A mí me tocó retratar, y ahí en el libro están, a uno en la avenida San Martín, donde encontré un muchacho que lo habían traído en esa noche, en la noche del 27 y los días sucesivos, cuando suspende la garantía, en La Carlota, arriesgando a la ciudad, colocaron una serie de carros y empezaron a traer muchos soldados que por primera vez venían a Caracas. Y un muchacho allí nos decía que tenía 3 días en Caracas, que no la conocía y había matado 3 personas y no sabía por qué. La orden de lo del Valle Aliero, que sale aquí era a salir a disparar y a matar a todo lo que se moviera. Así sucedió en el Guarataro, así sucedió en el barrio 19 de abril de Petare. En el 23 de enero colocaron unas tanquetas y cada media hora disparaban aquellas .50 contra el edificio. Había una señora que tenía una piñata en su casa y creían que era una persona que se movía y eso se lo disparaban cada media hora. Y muchos de los muertos que hubo ese día, en el 23 de enero y los días sucesivos, fueron por abuso de autoridad, porque ahí la impunidad empezó a funcionar cuando Carlos Andrés Pérez suspende la garantía desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. ¿Y cómo vivíamos los periodistas? ¿Cómo salíamos con el salvoconducto, que lo llamamos salvoconsusto? Salvoconsusto, porque tú salías con aquello y pelabas aquella cosa y lo que te apuntaba era un palo. Imagínate tú enfrentarte con un Te paraban en cada semáforo, te paraban. Mira, nosotros encontramos, porque además era lo que tú decías, es decir, era la respuesta a la coronación de Pérez, aquella boda suntuosa, todo aquello que había sucedido antes. Yo conseguí una gente en un autobús, en una de esas madrugadas trabajando, que las pararon cerca del Nuevo Circo, cuando existía el Nuevo Circo, y ellos decían, no, es que nos dijeron que la cosa en Caracas estaba buena. Imagínate tú cómo era la situación, aquella situación extremadamente crítica, la respuesta, lo que decía Cabruja, la gente salió a reclamar lo que muchas veces se le había negado, la necesidad de una democracia, el acaparamiento. Mira, ahí la primera foto que mostró Tania. Aquí está una donde está la Guardia Nacional a la entrada, a la salida del supermercado. Ya era lo que permitían posteriormente. Ellos organizaban la cola y permitían que la gente fuera a saquear cuando ellos no podían dominar al pueblo. Pero hubo otro saqueo en la PTJ. En la noche que me tocó dormir, recuperaban mercancía y los jefes de la PTJ se la guardaban en su oficina. Sí. Que era el otro saqueo que hicieron muchos funcionarios en ese sentido. Mira, vamos a ver ahí está lo del Valle Aliegro para recordar el responsable de estos muertos junto con Carlos Andrés Pérez. Cuando salimos a la calle no salimos a reprimir, salimos a restablecer un orden que está alterado y que no permite el normal desenvolvimiento de las actividades del país. Los términos de represión no son acordes con la actuación de las Fuerzas Armadas venezolanas.